Yo le dije que ustedes tenían mucha personalidad, que conversan, que hablan, así que no me dejen mal. Tienen que preguntar, opinar, de eso se trata, que nos conozcamos. ¿Ok? ¿Ya? Y eso, no hablo más. Ya. Bien, chiquillos, buenos días. ¿Le di las gracias a Pablo, no? Sí, sí, le dije. Sí, gracias. Démosle un aplauso a Pablo. Hoy día está con nosotros el escritor Pablo Maquena, no solamente escritor, lo que hemos averiguado de él en nuestro contexto de investigar sobre su vida, sobre su obra, sobre su relato, y hemos formulado un banco de preguntas, así que no sabemos ahí qué preguntas son las que tienen. Ahí hicimos igual algún filtro, pero sí queremos dar este espacio para que los estudiantes también puedan conocerte, digamos, de primera mano y disfrutar desde tu obra, desde la literatura y desde el gozar también con la lectura de cada una también de tus obras dentro de las posibilidades también y de lo que también podemos ir abriendo este mundo literario. Así que quiero reiterar el aplauso entonces para Pablo Maquena, que está con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, claro, mucho más que eso. Mi prontuario es mucho más largo que mi currículum. Pero estoy acá por mi amor a la literatura. Por mi amor a la literatura, a la palabra, al escribir. Y la primera pregunta, yo les voy a ir contando mis obsesiones con respecto a la palabra, al origen de la palabra, a por qué escribo, a lo que pienso que sucede con la literatura, la necesidad de leer, de escribir. Y a medida que vaya hablando, espero que si van surgiendo dudas, vayan interactuando y vamos viendo lo que va sucediendo. Lo primero que quiero decir es que, ¿por qué escribir? Hay autores que han dado distintas razones. Yo escribí por necesidad. Yo el primer libro lo publiqué a los 12 años y no sé bien por qué me sucedió, pero simplemente creo que tenía cosas adentro que tenía que sacarme de la cabeza. Tenía fantasmas que se me movían adentro de la cabeza y que no sabía cómo solucionarlo. Y una manera de trabajar con eso es sacarlo. Hay una canción muy linda que es de la Mercedes Sosa. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. A mí me sirvió. A mí en la vida me ha servido escribir para desembarazarme de todas estas cosas. Y para ordenarlas. Muchas veces a ustedes los mandan al psicólogo o uno va a terapia y supuestamente la psicoterapia se trata de procesar a través del relato las cosas que uno le va pasando. Y uno le paga al psicólogo y el psicólogo son bien cada raja, porque básicamente son un espejo. No, está bien que estén ahí porque tienen cierta técnica. Pero lo que sana es la palabra de uno. Uno tiene todo este puré con... ¿Han visto cuando el puré está como listo? Eso mismo pasa dentro de la cabeza. Y en el minuto en que uno procesa esas palabras, las saca afuera, tiene que ordenarlas. Y en el ordenarlas ya empieza uno a sanarse de los pensamientos. Desde el minuto en que se estructuran, desde el minuto que toman forma, y uno también se da cuenta las tonteras que está pensando. Uno realmente se ríe, pero explícame, y basta con que uno haga el relato y uno dice de repente, ¿qué es este mito autoimpuesto de que yo y que en mi infancia? Las cosas empiezan a sonar más huecas, otras terminan haciendo sentido.
Y la palabra está en el origen mismo de la humanidad. Desde el relato bíblico, nosotros que venimos de Occidente, desde la creación del mundo, en un principio fue la palabra. La palabra, y luego vienen estos 7 días en que este Señor se pone a crear las cosas, a separar la luz de la oscuridad, los montes de los ríos, pero cada cosa la va nombrando, el monte del río, la luz de la oscuridad, y el primer día es la palabra, y él mismo se define, Yahvé, es yo soy el que soy. En ese ser se nombra a sí mismo. Hay una historia con respecto a distintos idiomas. Los Anuik, los esquimales, fueron estudiados mucho porque ellos no tienen pronombres personales. No tienen lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Y al no tener pronombres personales, tampoco tienen el yo. Porque el yo es pertenecerse. Entonces, es muy raro cómo hablan los esquimales. Hay un libro que se llama, que yo creo que está en los libros de lectura obligatoria, no sé si, por lo menos en el 1800, cuando yo estudié estaba, pero que se llama El País de las Sombras Largas. País de las Sombras Largas porque por la posición del sol, los esquimales solo veían sombras largas y mucho blanco. Ahí está cosas lindas del lenguaje. Los esquimales tienen más de 100 palabras para el blanco. Porque es la realidad que viven. Y para poder atrapar esa realidad tienen que ir creando nuevas palabras en ese mundo que se hace tan plano para uno, pero para ellos está lleno de matices. Entonces contaba que cuando se juntaban, por ejemplo, había una pareja que tenían así como una tensión sexual o una ceremonia en como que se iban a juntar. Entonces iban de un iglú al otro, la familia, y se sentaban todos, y se sentaba la mujer a un lado, el hombre al otro, y todos así, riéndose. Entonces decían, hay alguien aquí que está enamorado de alguien. Y era... porque no había un yo, no había un tú. Entonces, muchos antropólogos tendieron a clasificarlos como una raza inferior dentro de la evolución por no tener los pronombres personales y de las cosas, la propiedad. Cosa que es bastante cuestionable, porque una sociedad que funciona muy bien y donde surge lo mío, lo tuyo, también quiero que lo tuyo sea mío, y surgen cosas muy terribles dentro de la humanidad. Entonces, volviendo a mi historia, yo el primer poema que escribí tenía que ver también con que lo que yo veía afuera no me gustaba, y tuvo que ver con los araucanos. A mí me contaban esta historia de los araucanos que eran ladrones, borrachos y flojos. Y yo veía un mundo con una cosmogonía maravillosa, el primer pueblo ecólogo, de ecología profunda del mundo. La definición de los mapuches, su pertenencia a la tierra, el recibir un mandato de la tierra, antes que nada, no ser dueño de la tierra, sino estarla cuidando para nuevas generaciones. Su concepto del azul, el viaje al más allá, lo que defendían era muy bonito. Entonces esta reducción que se había hecho de ellos no me gustaba. Y mi primer poema fue a los araucanos, a los 11 años. Y aquí tengo un pedacito. Vale rápido la primera parte, pero quiero llegar al araucano, hombre, que en la tierra naces, que en la tierra vives, que en la tierra yaces. Tu sangre es como savia de roble, fina, valiente, poderosa y noble. Tu cuerpo es fuerte, como la furia de una temprana marejada, como la tierra que a tus pies ofrece, como el sol que da vida al que de ella carece. Árbol de raíces profundas, tu amor a la tierra circunda, árbol de frutos perennes. Tu amigo de la guerra aborreces, amigo de la flora, de la fauna, del amplio mundo silvestre.
amigo de la justicia y de la verdad, rechazas tú la lucha cuando no hay necesidad. Pero cuando el momento se presenta y por justicia hay que luchar, no hay nadie que te iguale en tu gran ferocidad. Tu cuerpo pasa a ser justicia, valentía y poder. Ante la lucha desencadena la más terrible tempestad. Potro salvaje, viento de la inmensidad, huracán, abres caminos. Sangras tú por la verdad, por la tierra a la que perteneces, que cuidaste y que amarás. Ella es tuya y de tu pueblo y merecen mucho más. Y aquí viene la clave. Porque a ti, araucano, fruto de la verdad, en mi corazón te llevo. Y debo ser un araucano de verdad. Yo no puedo darte menos, Dios no puede pedir más. Lo que yo intenté en ese poema es tratar de rearmarme lo que me estaban contando y devolverles ese poder. Y yo creo que el gran problema que existe en la Araucanía, independiente de que estén cometiendo atrocidades, es que no hemos sabido respetarlo. Es un pueblo maravilloso. Por algo más del 50% de todos los españoles que murieron en Centro y Sudamérica murieron peleando contra los araucanos. Eran muy bravos, muy bravos. Felipe IV en 1700 decía: ¿quiénes son estos indios zaparrastrosos que se han llevado la flor de mis Guzmanes? Guzmán era como el apellido más normal. O sea, ¿qué tienen? No tienen piedra sobre piedra como mayas, aztecas, sociedades verticales que fueron destrozadas desde arriba, sacaron al jefe y cayeron todos. Pero recibían el mandato de la tierra. No era una ciudad vertical, pero cada uno recibía el mandato de la tierra. Entonces surge lo que es la guerra de guerrillas. Era imposible atraparlos, porque cada uno por su lado peleaba. Tanto así que cuando los americanos se dieron cuenta que habían perdido Vietnam por no entender la guerra de guerrilla, hoy en día, en West Point, que es la academia de guerra más importante de Estados Unidos, estudian a los mapuches. ¿Eran los mapuches? Sí, si nosotros entendiéramos que somos herederos de un gran pueblo que ha derivado en lo que sea, y que hay mucho que respetar. Por algo, el poema épico más grande que escribió un español en toda Sudamérica es La Araucana. La Araucana es un portento de obra y habla de ese pueblo hoy día complicado, y también están haciendo cosas muy mal. Pero si volviéramos a las raíces y fuéramos orgullosos, y los niños fueran orgullosos de esa tradición, probablemente podríamos dialogar de mucha mejor manera. Es a través del lenguaje, nuevamente, que uno salva la realidad. El origen de la palabra. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Cómo? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Algo les hace ruido? ¿Les parece que los mapuches son violentos y curados? Yo me pregunto mucho cómo surgió la palabra. Porque es raro, uno se imagina así como la caverna, cazando. ¿Cómo nombramos las cosas? ¿Cómo decimos que una mesa sea mesa y no sea silla? ¿Por qué una palabra triunfa sobre otra? Yo creo que en el origen de la palabra está la onomatopeya. Lo primero que hacemos es imitar a los animales, así como los niños, porque la historia de la humanidad, como un todo, tiene una infancia, llega hasta nosotros, como la vida de cada niño tiene una infancia, llega hasta nosotros. Los niños lo primero que hacen es imitar los sonidos, y el perro es el guau guau, el gato es el miau, y las palabras triunfan por la onomatopeya, creo yo. Triunfan porque las palabras se parecen más a aquello que quieren significar. Entonces, de alguna manera, un consenso entre el grupo hace que las palabras sean lo que es, y otras palabras desaparecerán o dejarán de funcionar. Y una cosa muy bonita, porque uno encuentra en el lenguaje cotidiano palabras perfectas. Neruda decía que melancolía era una palabra larga y angosta como un hilo a punto de cortarse. Melancolía. Y ese puente hacia el pasado, hacia ciertos recuerdos, hacia ciertos lugares que le son a uno preciados, amorosos, y es como un hilo. Después hay palabras que son tan perfectas que incluso
replican aquello que nosotros sentimos. Como la palabra angustia. Angustia que viene de angoisse, en francés angostura. Para decir angustia, nosotros tenemos que juntar las cuerdas vocales. Y la angustia se siente aquí. Y uno dice angustia. O sea, para decir la palabra replicamos aquello mismo que estamos nombrando. Y si ustedes se dan cuenta, las palabras también son gestualidad. Las palabras no solo salen de la boca, no solo son unos artefactos que uno utiliza, sino que son orgánicas. Las palabras que tienen que ver con cosas lindas nos hacen reír. Son de vocales abiertas. Tiene is, tiene u. La risa, lo lindo, sonrisa, trino. Las palabras y hacen que se dibuje la sonrisa. Las palabras de las cosas más oscuras, nos hacen suspirar. Horror, dolor, oscuro. Y ahí curiosamente la palabra amor es una palabra de vocales cerradas. Es un tema que ojalá fuera distinto. El instinto de cariño. Ah, sí. No, el amor es terrible. Y luego hay que entender qué nos constituyó en humano. Hay muchos que dicen que el lenguaje justamente es parte de aquello. La evolución del sapiens, al sapiens sapiens, al hombre que sabe, nosotros somos sapiens, son 3 cambios. El primero, enterrar a los muertos. Y enterrar a los muertos es anterior al surgimiento de la palabra. Porque en el acto de enterrar a los muertos, nosotros, y no dejarlo a la vera del camino, como que fuera un cualquiera, nosotros a esa persona le estamos diciendo, tú eres un otro, pero eres un igual. Y en ese acto lo estamos nombrando. Entonces el nacimiento de la palabra antes de la palabra. El segundo es un cambio en la cervical. Cambia la cervical, se hace un cambio como en la tercera, que hace que el hombre se yerga, pueda mirar al otro, a los ojos. Nuevamente surge el lenguaje en la mirada compartida, que podamos mirar las estrellas y entendernos como parte del universo. Yo creo que la filosofía es el Dasein, tu lugar en el mundo, pero entender nuestra pequeñez frente al universo, pero ser parte del universo. Y luego el fin del incesto, que es el nacimiento del núcleo amoroso. ¿Y por qué me interesa especialmente esto? Me voy a meter pequeñamente en política, aunque sucedió hace mucho tiempo y hay que superarlo. Porque el gran tema de la dictadura y de los horrores de la dictadura, uno puede decir que había una guerra, que si no los mataban a uno, si no mataban a los comunistas los iban a matar a uno, que los comunistas se comen las guaguas. Da lo mismo. A esta altura da lo mismo. El miedo es el peor de los consejeros y la política, la más terrible de la política es la administración del miedo. Cuando uno genera miedo frente al otro, surgen todos estos horrores. Pero ¿por qué Chile no sana? Porque justamente si en esa guerra fratricida que hablan algunos, yo no lo comparto, yo creo que fue una dictadura terrible, tú sentías que había que matarlo, no tenías por qué esconder el cuerpo. Porque esconder los cuerpos, los detenidos desaparecidos, significa volver al hombre a un estado anterior de la humanidad. Aquello que nos constituyó en humanos fue justamente dar sepultura. Entonces, haber negado la sepultura o negar el paradero de esos cuerpos hasta el día de hoy es una herida que no va a sanar nunca. Y es lo que finalmente, en términos filosóficos, antropológicos, nos puso en un lugar horrible. Guerras han habido en todas partes, asesinatos han habido en todas partes, pero esconder
Esconder el muerto está en el origen del mito. Está en Troya, cuando va a buscar el cuerpo, cuando Brad Pitt en la película pide el cuerpo de su hermano. Y luego, el lenguaje, es curioso esto de reconocerse en los ojos del otro. Todos los animales que tienen lenguaje son animales que son capaces de reconocer su imagen en el espejo. El perro no lo hace. Puede ser un gran amigo el perro, el gato tampoco, la jirafa tampoco. Lo hace el delfín, lo hace el mono, lo hace el hombre, lo hace el elefante. Son muy pocos animales. Y todos esos animales que reconocen su imagen en el espejo, que nuevamente es el saber que el otro no es separarse del otro y darle, tienen proto ideas de familia y entierran a sus muertos. Los elefantes cuando van como grupos humanos y hay un elefante que está a punto de morir, uno de ellos se aleja, lo acompaña y luego se va. O sea, en este separarnos del otro, entender que hay un otro, es donde nace el lenguaje. Dijiste tú, porque cuando yo me reconozco en el espejo, reconozco que soy yo. Y al reconocer que soy yo, también reconozco al otro. O sea, nace la empatía. Porque me reconozco en el espejo, es que entiendo que el que no está en el espejo es un otro. Claro, sí. Los animales que no logran eso, no logran escindirse. La guagua, el niño, en teoría, los primeros días de vida no sabe distinguirse de su madre. Claro. Son una misma cosa. El primer paso hacia la individualidad, que está en el abrir los ojos y todo, es entender que ya no son la misma cosa. No son un mismo ser. La palabra nos sana. La palabra... ¿Por qué es importante leer? Porque uno dice, me voy a leer el resumen o voy a ver la película. Leer, hay algo maravilloso en leer, y es que nos acerca a vencer la muerte. Cada vez que uno lee un libro, uno lo que está haciendo está atrapando la vida entera de una persona, sus reflexiones, sus historias, que contrajo en un texto. Cuando uno atrapa un libro, atrapa esa vida. Y libro tras libro, uno se va haciendo muy poderoso, porque uno va viviendo. Hay gente que dice que también uno viaja a través de los libros, conoce otras culturas, pero detrás de cada libro hay una persona, hay reflexión, hay noches en vela, hay angustia. La posibilidad de atrapar todo eso, es maravilloso. La persona que lee incluso puede vencer a la muerte. Por ejemplo, decir te quiero. Es bien fome. Si yo realmente siento algo especial por una persona y le digo te quiero, esa weá la han dicho como 1.000 millones de personas en 1.000 millones de ocasiones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy sintiendo. ¿Ya? Es bien, te viene siendo casi vulgar. Hay que encontrar nuevas maneras de decir lo que sentimos para poder expresar nuestra particularidad. Yo tenía un poema que decía, ¿cómo decir lo que siento, como lo siento? ¿Cómo conjugar palabras vanas? Si existiese un idioma del amor no habríamos creado nada. A tus ojos cuando sonríen, a la sonrisa en tu mirada mezquina le han quedado la saya vocabularia. Qué tristeza sería poder
decir lo que siento. Sobre el límite de las palabras creó nuestro amor su concierto. O sea, justamente en los límites de las palabras está el juego de hacerlas estallar, de buscar las combinatorias. Y luego, yo estaba hablando y no... Estoy malo al diálogo, parece. Lo retomás porque sí. tienes preguntas. Sí. Entiendo, ¿no? Sí. Bueno, igual hay que entender algo. Se supone que el ser humano surge a través del lenguaje. Igual yo dudo de que el lenguaje es lo que nos haya convertido en humanidad. Porque dudo. ¿Dudas que el lenguaje ya? ¿En qué sentido? Cuando nos dieron el lenguaje, nos dieron un arma atómica. Hay gente que anda por la vida enarbolando la verdad como un gran valor. Pero si yo voy caminando por la calle y hay una señora con bigote, yo no tengo que decirle que le quedan mal los bigotes. O sea, en ese sentido, la verdad no siempre es necesaria. Si nosotros todo el tiempo dijéramos todo lo que pensamos de todo el mundo, ustedes que me están mirando ahora, por ejemplo, dijeron, ¿y este pelotudo de dónde lo sacaron? ¿No? Imagínate lo que sería, el mundo sería un desastre. Y en pareja hay cosas lindas, pero uno realmente está oyendo y está hincha pelota, ojalá desapareciera, si tuviera un botón que le hiciera y un eject, y permanentemente nosotros tenemos pensamientos oscuros. El lenguaje, cuando nos dieron el lenguaje nos dieron de verdad una arma atómica y habríamos desaparecido si es que no surge la piedad. La piedad y el silencio, la capacidad también de callar por amor al otro. Pasa mucho en la amistad, cuando uno está en el amigo, en la fiesta y empieza a contar el cuento, el mismo cuento de nuevo, y uno sabe que toda la hueá es mentira. ¿Ah? Chucha, no, yo estaba el buen campeón y todo, y aquí te las traigo Peter, y yo dice, este conche su madre, que gana de callarlo. Pero si uno llega a callarlo, decirle, sabéis que cortarla, probablemente la amistad se acaba. Pero hay que entender que quizás esa historia es una manera de protegerse, una manera de armarse, y la piedad en el lenguaje es lo que nos hace humanos y es lo que nos hace sobrevivir. O sea, nos dieron un arma atómica que teníamos que saber cómo manejarla. Y por eso hay que tener cuidado con las palabras, hay que cuidarlas. Sócrates tenía unos principios que son... Perdón. Acerca de saber callar. Tenía 3 preguntas que había que hacerse antes de contar algo. ¿Dónde está Sócrates? Le vienen a él un día con un pelambre. No, que lo estaban pelando a él. Entonces, no lo tengo. ¿Qué pasó con Sócrates? Que lo estaban pelando. Entonces el tipo le dice al tipo que viene con el chisme, le dice, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme? ¿Es verdad? Sí, bueno, me contaron. ¿Estás seguro? Totalmente seguro no estoy. Ok. ¿Lo que vas a decirme es bueno? No, la verdad es que vengo a contarle que tenga cuidado con esta persona, porque la verdad que lo está pelando. O sea, no estás seguro que es verdad y tampoco tienes la certeza de que no es bueno. Y la tercera pregunta, ¿me va a servir de algo? Son 3 preguntas que son buenas hacerse antes de decirle algo a alguien. Y esto es importante para el bullying, es importante para tener piedad y para que la palabra siga siendo algo sagrado, algo con lo que construyamos. ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Sirve de algo? Si no cumple con esas 3 reglas, es mejor callarse. Huidobro, un gran poeta nuestro, escribió un poema que se llama Arte Poética y que dice algo muy lindo con respecto a cómo usamos las palabras. Dice que el verso sea como una llave
que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. O sea, si no vas a hablar para crear, si no vas a hablar para decir algo bello, calla. No hay para qué. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poeta? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Y como pequeño Dios, tiene que ser un Dios bueno. Y con respecto a esto de la empatía, de que la palabra sirva para crear, sirva para unir, sirva para alcanzar las cosas. El lenguaje atrapa al mundo. Es impresionante como cuando uno aprende idiomas nuevos, cómo es entrar en un mundo nuevo. Yo me acuerdo, yo estudié filosofía en Alemania, yo venía de la poesía, el poeta joven, para mí el sol, la luna era todo. Y lo primero que supe cuando iba en el avión hacia Alemania sin saber una palabra es que ya no iba a ser el sol, sino la sol, y ya no iba a ser la luna, sino el luna. Y es tremendo, porque es como que te cambian tus coordenadas. Y todo puede tener sentido. El sol, el padre, la luna frágil en la noche, o la luna, la madre, la Pachamama, la madre, los incas tenían la sol, y el luna, el guardián de la noche. Son distintas maneras de atrapar el universo a través de distintos instrumentales. Quizás volviendo a la onomatopeya, el lenguaje debiera evolucionar de tal manera que las palabras sonaran tanto a lo que son, que da lo mismo en qué idioma te hablaran, y las palabras llegaran y resonaran, hicieran algún eco en ti. Hay un poema de John Donne, un poeta metafísico inglés, que es muy impresionante porque lo escribió con 1520. Nosotros hoy en día, antes la gente vivía muy encerrada en sí misma, en distintos lugares del mundo, pero la empatía, ¿qué es lo que nos diferencia del psicópata? El poder ponernos en la situación del otro, el que no podemos estar tranquilos y vivir tranquilos si nuestra vida está bien y hay niños siendo masacrados en Siria. Pero es un concepto muy moderno, y sin embargo John Donne, ya el año 1500, escribió un poema. Estamos hablando de un tipo que creía que Europa era el mundo, porque no sabía que había algo más allá del mar. Y escribe un poema que se llama For Whom the Bell Tolls, ¿por quién dobla las campanas? Luego Hemingway agarró esta frase e hizo un gran libro. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. A ver, hablemos. ¿Tienen pregunta? ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante o memorable que has tenido en realizar documentales o programas de televisión? Me tocó, yo hacía un programa que se llamaba La Liga,
En la liga nosotros vivíamos vidas prestadas. Éramos 4 personas que tomábamos una realidad y la enfrentábamos de distintos puntos de vista. Y hay un programa que hicimos con niños de la calle, niños del Sename, que se arrancaron del Sename, y que vivían en la caleta Chuck Norris. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eran niños que vivían debajo del puente Pío IX. No, del puente Loreto. Y ahí me tocó vivir con ellos. Tuve como 2 semanas viviendo con ellos. Viviendo, comiendo, saliendo a machetear. Y fue horrible. Con este programa ganamos el premio por el que no cambia de mirada, por el mejor programa social del año. Pero a veces ese tipo de programas se prestan como para sentir que es una especie como de turismo social. Como que uno va, se hace el que vive. Pero la idea era, con toda la distancia de que uno no ha vivido toda la vida en esas circunstancias, es tratar de entender cómo llegan ahí. Y de todas las cosas que me di cuenta es que el Sename en ese minuto era un horror. Que para esos niños ese lugar era mejor que el Sename. Y que no los veíamos. Porque ahí estaban, ahí caminaban en la noche. Yo tengo fue bastante terrible, porque a mí el premio me lo entregó el que fue ministro de la Bachelet y después director de TVN. El que le gusta jugar, Vidal, tal cual, Vidal. Y era el que me entregaba el premio y me terminé agarrando con él. Como que lo miré y dije, este concha, no sé, me fue la chucha. Entonces yo le decía, era pobre el que no cambia de mirada. Entonces yo le decía, muchas gracias, señor Vidal, por el premio, pero quiero preguntarle algo. Usted trabaja en TVN, ¿no? Yo me imagino que usted trabaja mucho, trabaja hasta tarde, y usted vive en la dehesa. Entonces usted sale de TVN, agarra el puente Loreto, luego se va por la Costanera para arriba, y siempre a esa hora están caminando por ahí. Está la Andreita, 11 años, está Manuel, 9 años, y usted no los ve. Pobre el que no cambia de mirada. Y usted llega a su casa y tiene y pobre, y le empezó a dar a él, que supuestamente era el tipo que me está entregando el premio. Bueno, se paró indignado, se fue en la Católica se fue todo al carajo. Fue medio rara la ceremonia, pero tiene que ver con lo que queremos ver. Yo después tuve una experiencia terrible por una mujer que me hizo algo muy feo. Con una niñita, y todo el mundo me decía que tenía que meter la presa a ella, y yo fui incapaz de solo pensar que a las niñitas le iban a mandar al Sename. Y así, siendo que era una concha su madre, yo pensé que esa niñita estaba mejor con su mamá que en el Sename. Pero me tocó cosas terribles, prostitución, droga. En ese programa me tocó ver realidades muy duras. Aunque parezca turismo social, sí, es terrible de repente meterse en la piel del otro. Escribir es un poco eso. Escribir tiene algo de travestismo. Está lo de uno, lo que uno se saca, pero también está en tratar de mirar, de pensar a través de los ojos de otro. Sobre todo en la novela uno genera distintos personajes, siempre hay alguien que es más cercano a uno. Pero uno tiene que crear los contrapersonajes, tiene que crear los personajes femeninos, y en ese ejercicio uno también va creciendo. Vivimos muy encerrados en nuestros propios metros cuadrados, así que no está malo el travestismo. Bueno, yo una vez fui Denis Mulián en el Fausto, y fue una experiencia maravillosa. También por un programa de la noche, así que me travestí y me convertí, me depilé entero, me puse mi peluca y salí a cantar en este lugar que era una boate gay como Denis Mulián. Y es bastante...
Denis Mulián. Me puse Mulián porque en esa época era director de Canal 13, Vasco Mulián, para huearlo a él. Y es muy impresionante la organicidad del cuerpo, porque me empecé, primero me depilo, y me empiezo a poner las tetas. Y llega un minuto, y cada vez me veía más contrahecho, más un monstruo, hasta el último paso. Hasta que me pongo la peluca y de repente me poseo, como un pequeño quiebre de cadera, y entro en personaje. Y me empiezo a mover de una manera distinta, como que el cuerpo tiene cierta organicidad, cierta necesidad de ser coherente. Y estaba totalmente en papel. Total, no, lo guapa que me veía. Me encanta. Hasta que hago el show. Si esto se acabó. Y un cigarro así. Y bastó que me sacara la peluca. Y aparece de nuevo el monstruo. Ya más preguntas, ¿eh? Más. No, profesor. En base a sus experiencias, las experiencias más básicas y las más actuales, ¿cómo cambió o cómo ha cambiado la forma en la que usted escribe nuevos poemas? Yo soy de poemas muy gráficos y personales. Hay veces en que trato de meterme en personas. Hoy día se cuestiona mucho y de repente hay toda una campaña contra la película de Disney en que se trataba mal a los negros. Las cosas tienen contexto y además la literatura tiene una libertad. Yo podría incluso escribir el libro desde la cabeza de un psicópata. Hasta en el horror más grande hay belleza. Hay belleza en la manera en que tú lo retratas. Sí, bueno, pero volviendo, yo escribo cosas muy personales. Últimamente he tenido una serie de problemas legales, estuve en la cárcel, tuve un cáncer y he estado lidiando con el tema de la muerte. Le voy a leer un poema como ejemplo. Un poema que va a salir en un próximo libro que se llama Apenas. En que encaro la muerte. Digo, ¿sabéis qué? ¿Qué te crees? Venir a joderme. Me río en tu cara. ¿Qué tal, muerte? Una y otra vez te desafío. Abrazo el horror domesticado, te humillo y me río con los dientes que me quedan en tu cara. Nada, absolutamente nada habrás de llevarte. Nada que no haya yo antes malogrado. Mucho antes de que pretendieras capitanear mis naves hacia los fondos abisales, yo ya he quemado 1000 velas y 1000 barcas. Nunca verás sino sombras en el fulgor de mi estallido. Nunca tocarás ni husmearás los abismos que he alcanzado. Nunca verás ni entenderás la belleza, la perfección de mi caída, porque en tu vulgaridad la estética del dolor y del llanto te fueron vedada. ¿Pensaste acaso, como otros, que me divertía? Te equivocas de nuevo. Nada he hecho con tanta fruición y seriedad. Las abyectas pasiones del alma, las caídas, nunca se trataron del placer. Las bajezas requieren de sal y sudor a paladas. Me das pena. Tu amenidad me resulta empalagosa. Y no puedo sino despreciar tu apego a las normas, como el niño tonto que repita al padre, como la pobre operaria del eterno remache. Tan lineal te ves y predecible, desprovista de todo el misterio de una metáfora. Otras veces me resulta ser un tanto artificiosa, como la bofetada imaginaria del colérico duelista o los gritos destemplados frente al espejo del amante sola y postergada en su encierro de tules.
Ay, muerte, no vengas tú a inventarme la rueda. No me convencerás a mí de la cuadratura del polvo. Yo nazco y muero cuando quiero y me dibujo. Yo sostengo el pincel como una lanza templada. He de reconocerte que hubo un tiempo en que te temí, pero por sobre todo temí de tu impertinencia, tus malas maneras, tu falta de cortesía. Y es que nunca te educaron, y a mí que soy esteta, me descomponen tus desatinos. Pero ya no. Hace un tiempo en que hice añicos los relojes, y con sus manecillas me hice una cruz. Y todos sabemos cuánto le temes tú a las cruces. 3 veces te niego, y en 3 días te vuelvo a mostrar la polvareda. Pero por sobre todo me produce fastidio perseguirme con esa bala en que escribiste mi nombre, a mí que de noches y partidas de 1000 vainas el tambor y el cañón tengo humeante. ¿A mí me quieres mostrar tus cartas? ¿Qué sabes tú de juegos? Yo me dibujo entre tréboles y corazones, entre picas trafico diamantes. Yo me triunfo en cada caída mientras tú, pobre mensajera, apenas repartes, croupier de cartón. De todos los trucos me pareces el más evidente. ¿No te da vergüenza? Yo soy libre. Nadie me marca el compás ni escribe mis guiones. Y así fue que supe sorprender al mundo. Nadie apostó tan alto a mi vileza. Lo que es a ti, te han dado siempre por sentada. Nunca tuviste piernas para dribliar con fantasmas. Yo he elegido mis cadenas, he forjado el fierro y la perfecta ingeniería de mis cerrojos. He tallado solo mis abrazos de piedra partida y con tanta energía que me he zampado la luz de 1000 soles, perpetuando mi caída como oblicuo funambulista. Y sí, he podido respirar a cada paso la eternidad, mientras tú apenas me pisas la sombra. Me río de ti a mandíbula batiente. Puedes arrancarme los dientes, las uñas y la calva, y seguiré riendo de tus pretensiones. Con mis huesos haré con cada uno un xilofón de carcajadas. Mientras tú no serás más que una mota al final de mi obra, una tacha. Mojarás el grafito en tu lengua con tus manguitas de contable y tu pelo engominado y timbrarás fin. Te regalo el honor insulso de creerte sentencia en tu insignificancia tipográfica. Y te cuento, a ti que te escondes en el pavoneo de tus puntos finales, los puntos nada dicen, enmudecen, se acumulan en los bolsillos y en las bastas. Yo decreto en este instante mi libertad, la inminencia de mis palabras y me declaro infinito. Porque en cada muerte que te arrebaté, cada vez que cambié tus balas por salvas, allí te dejé sentada en tu puto pupitre, los ojos güeros contra la pared, privada de horizontes, dibujando con tus uñas mordidas rayas sobre rayas. No vengas tú a tocar mi puerta, que moriría a mi antojo, mientras tú, muerta de hambre, mueres del hambre de atisbar mi libertad. Porque soy el grito y los puntos suspensivos, y con cada uno de ellos, uno tras otro, dibujo una lanza al infinito. Me empodero y estallo, brillo en las noches oscuras del alma. Con cada una de tus bravatas avanzo, supersónico y ensordecedor, como una ojiva cayendo al centro exacto de la misma materia oscura con que me hice esta escafandra radioactiva. Porque a mí tú, la puta impertinente, no me alcanzas. Les voy a leer algo que tiene que... Yo les decía antes que la poesía sirve para sanarse también. Mi teléfono. Yo una vez, yo tengo una hija de 16 años. A ustedes. Y con mi ex mujer, antes íbamos a tener otra guagua, un embarazo tubario, murió de 2 semanas. Un puntito, un granito de arena. O
sea, una célula que se dividió en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 33368. Y así todo era un puntito. Sin embargo, no deja de ser doloroso. Y a veces la poesía sirve para eso. Sirve para hacer un duelo, sirve para sacarse algo de encima. Este poema yo nunca lo he publicado porque es muy personal, pero además nosotros no estábamos bien y uno a veces cree que las guaguas vienen como a arreglar la vida y uno le pone mucha esperanza. Pero sirven para eso, para avanzar, para darle sepultura a un sentimiento. Y yo lo escribí. Y tiene un misterio esta historia, que yo, ese puntito, ese milímetro, hay gente que cree que este es un poema antiaborto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el misterio de la vida. Porque yo lo oí latir. Y el latido, el corazón, se desarrolla como a los 3 meses. O sea, el latido es anterior al corazón. Raro. Hola, puntito, un corazón que no ocupo en un latido. Tan pequeño te perdiste en el silencio que cuela el rayo justo antes del tronar. Tan chiquito y doloroso, redondo como un abrazo, suspensivo como una promesa. Mira cosita tan nuestra, cabecita de alfiler. Nos surciste la esperanza, al igual que una piedra arrojada va crispando el espejo en el agua. Nos pinchaste con un beso el dique donde pretendíamos exiliar las lágrimas. Y es que tanto te esperamos, tanto te hablamos, te hicimos guardia, que apareciste como un puntito, pero en el fondo del grito las lanza, que arrojada en la noche oscura, prendió fuego a nuestras sábanas. ¿Te acuerdas cuando te decía, bienvenido, cosita, a tu casa? Hoy te alejas como un suspiro, no alcanzaste ni a hacer palabra. Me quedo con tu breve visita de la fiesta, de amor y de lágrimas, y el recuerdo de haberte acunado esas noches de a 3 en la cama. Y uno se lo saca. Hay una cosa con... A mí me interesa mucho la oralidad. Estábamos hablando aquí con el amigo. Los poemas tienen una respiración. Y es muy difícil que esa respiración esté en el texto. Yo sé cómo respira mi poema. A veces va creciendo, a veces. Y tiene que ver con la manera en que modulamos, en que nuestro cuerpo participa, en que lo respiramos. De hecho, he estado bien obsesionado con hacer una especie como de programa que logre fundir las letras haciéndolas más negritas, más largas, de tal manera que uno pudiera como leer un texto y luego se modificara y intuitivamente una persona desde afuera pudiera leer ese pentagrama fundido en el poema. Les voy a leer un poema que justamente el que tengo grandes problemas de que no creo que lo puedan leer. O sea, alguien pueda leer exactamente el poema que escribí sin solo leyendo el texto. Y es un poema que va mutando. Parte como un poema erótico, después un poema de rabia y después un poema de amor. Y en cada una de las modulaciones de esta historia hay un tono, hay una respiración. Siempre es polémico este poema, pero bueno. Se llama Bob el Constructor. Te voy a clavar. Una y otra vez, hasta que tiemblen los martillos. Te clavaré de frente, te clavaré de vuelta,
en cuclillas arrastrándote mientras duermes, mientras comes, mientras sangras. Y cada mañana con nuevos bríos te volveré a clavar, a la pared, contra el espejo, junto a las zarzas, hasta entumecer tus ojos y tus piernas, las ventanas de tu casa. Y si te regalo rosas, será para clavarte sus espinas. Y aunque tomaré tus tiernos dedos y limpiaré la sangre entre mis labios, será solo para volver a clavarte con los dientes, las manos, los brazos, la tráquea. Y no trates de huir de mí, porque te clavaré los ojos. De sal serás como el desierto. Y te tomaré firme en un abrazo y te clavaré las uñas, desgranando la puta curva de tu espalda. Porque mientras vivas te viviré clavando. Hipotecaré tu futuro al santo madero de tu inocencia clavada hasta la muerte sin tercer día, porque clavaré tu féretro con pernos, remaches y trancas, y clavaré la roca en la roca, y cada vez que una mujer me sonría, la buscaré y la clavaré en tu nombre, una y otra vez en tu propio nombre, para que despiertes de la muerte, para que arranque los pelos de tu calva, y para que veas con tus órbitas vacías, podridas, agusanadas, cómo te sigo clavando, cuando te nombro, cuando te siento, cuando te busco, perdido en otras camas. Y ahí va el último poema. Este es un poema que le tengo mucho cariño, que le dio el título a este libro, que es una tesis científica. Yo tengo una obsesión con el abrazo. El abrazo, el que quizás somos mitades de piedras partidas. En que un abrazo perfecto sería encontrar esa mitad de piedra. Pero quizás esa mitad de piedra nació en otra época o está en Indonesia y yo nunca la voy a encontrar. La tesis es medio terrible porque además sostiene que si llegas a encontrarlo, después de eso todo es cuesta abajo. Pero es muy bonito si lo logra. Se llama Anatomía del abrazo perfecto. El abrazo perfecto es la prueba científica de que dos cuerpos se pertenecen. Se juntan dos individuos al azar, quienes deben entrelazar mutuamente sus brazos en la espalda y dejar languidecer sus cabezas sobre el otro. Cualquier intersticio de aire que quedara entre los cuerpos dará inapelablemente la prueba por fallida. Las palpitaciones de ambos concursantes debieran bajar muy por debajo de la norma después del primer minuto, hasta que la suma de sus latidos acompasados se escuche como un solo corazón saludable. Asimismo, el estado de ensoñación, aletargamiento y entumecimiento de sus extremidades sería una excelente señal. Se han visto casos en que los cuerpos se desploman sin perder el abrazo, hecho de rara ocurrencia y que clasifica para puntuación máxima en el ítem renuncia. El llanto espontáneo es un punto todavía en discusión. Mientras algunos tienden a clasificarlo altamente en el ítem desconcierto, hay otros que creen que tiene relación directa con el recuerdo de abrazos anteriores fallidos. Otros dirán que es lo mismo. La separación de los cuerpos es uno de los momentos más difíciles después de un calce perfecto. La mirada encontrada de la que se vieron físicamente privados durante la prueba se restablece con tal fuerza mientras sus cuerpos temblorosos retroceden que hay quienes dicen haber visto fluir antimateria entre sus pupilas, aun cuando no hay pruebas científicas que lo acrediten. En estudios posteriores hechos, aquellos que han logrado un abrazo perfecto, se han documentado recurrentes casos de afasia, dislexia y problemas afines. Cuando se ha dado la posibilidad de entenderles algo, son en general palabras sin mayor sentido. Geometría, amnios, piedra. Y una palabra hasta ahora indescifrable:
en ti mismado. En las semanas posteriores se ha visto una pérdida progresiva de la rigidez en sus brazos, que caen como miembros inertes a un lado del tronco. Hay casos en que inclusive después de la segunda semana han aparecido mutilaciones en las extremidades, sin razón aparente, y sin que los sujetos pudieran explicar o siquiera notar. Pierden por completo el apetito. Sus miradas se enturbian, caminan erráticamente, arrastrando los pies, si es que no de rodillas, y llegan a babear de manera escandalosa. Sufren de accidentes que se ven agravados ante la inutilidad o pérdida de sentido aparente de las extremidades superiores antes reactivas y protectoras. No hay una data exacta de la sobrevida de aquellos pocos elegidos que han logrado un abrazo perfecto, aun cuando se da por descontado que nunca superan el año. Sin embargo, hay un hecho que tiene más que intrigada a la comunidad científica internacional. Al exhumar los cuerpos de aquellos que lograron un abrazo perfecto, se han encontrado con que sus brazos, que al momento de ser sepultados yacían inertes junto al cuerpo, se han unido en un abrazo, se han elevado quizás a causa de un extraño proceso de rigor mortis, hasta casi topar la tapa del féretro, y han unido sus manos en un abrazo virtual, solo comparable con los valses solitarios de algunos locos de amor bajo la sombra del castaño del manicomio. Y lo que sencillamente escapa a cualquier explicación racional es que si se juntan los cuerpos lacerados por la muerte de la pareja de un abrazo perfecto, el calce será nuevamente perfecto. Ningún intersticio de aire quedará entre sus mortajas, pero solo por un segundo, porque de un golpe se desvanecerán, dejando solo fragmentos insignificantes pero hermosos de polen de estrellas. A mí ese poema me emociona mucho. Y hay un poema que me gusta mucho. Hay una cosa rara con el mundo de la poesía. La gente preconcibe los universos. Uno cree que el poeta es un tipo que tiene que tener ciertas características, cierta precariedad. Hay ciertas pegas, por ejemplo, que son ser funcionario público, por ejemplo. Eso se da muy bien con el poeta. Hay que tener ciertas características sociales. A mí, yo vengo de un mundo en que se me cuestiona mucho ser poeta. Yo creo que cualquiera puede ser poeta. Y yo creo que en todos habita la poesía. La poesía es una manera de enfrentarse, es una manera oblicua de mirar el mundo, de pararse como a la vera del camino, como en la orilla, y tratar de tomar distancia hacia el mundo y hacia adentro, y tratar de conjugar esos dos mundos. Es una pausa, es una reflexión, pero poesía es una búsqueda de la belleza, de la estética también. También el horror. Cuando tú el horror, como la pérdida, como la muerte, tú la tratas de atrapar con las palabras y también haces que mute y que mute en belleza. Y yo creo que los actos bellos, yo defiendo la estética sobre la ética. O sea, la ética es importante, pero yo creo que cuando uno busca la estética, no te vas a equivocar. Cuando te preguntas, ¿estaré haciendo bien o mal? Pregúntate cómo se ve lo que estoy haciendo. Si se ve bien, seguramente está bien. Y hay un poema que me gusta mucho y que tiene que ver con ese mismo cuestionamiento de dónde nace la poesía, qué es poesía, quién es poeta, qué es un poema y por qué. Y estamos con el tiempo, podría terminar con eso, contestando tu pregunta. Este poema no es un poema.
Este poema no es un poema, no nació poema, no tiene estructura ni vocación de poema. De hecho, este poema no tiene la más mínima idea de qué se trata un poema. Este poema sufre más de pudor que de palabras, poema. ¿Cómo ha de ser poema si no pretende nada? No quiere hacerse lindo, mostrar tristeza, ni enarbolar la esperanza. No quiere salvar a nadie, ni recordar a aquellos a quienes se llevaron en el medio de la noche aciaga. Les quitaron el nombre y la sepultura, el derecho a ser palabra. Aquellos hombres de plomo que nunca supieron que compasión era el más hermoso de los poemas. Este poema no es un poema porque no tiene cómo salvarme, porque no interpela al padre, ni a la patria, ni a la miseria, ni a las montañas, ni al desierto, ni a las piedras. Esas piedras que son viejos poemas arrumbados en el horizonte, porque no conoce el aire que respiran los poemas. La verdad es que este poema no sabe de qué diantre se trata un poema. ¿Cómo puede ser poema este, mi poema, si no he pasado hambre ni grandes humillaciones? ¿Y del amor? Del amor me dijiste que esto no era amor, y yo te creí. ¿Cómo voy a hacer poema yo que el pan de las palomas me lo guardo en los bolsillos? ¿Qué huevón así de miserable puede ser poema? Este poema es simulacro, ni siquiera ha intentado pelear su lugar en el mundo, ni abrazó una bandera. ¿Qué va a saber de rencillas si no conoce a nadie? Si no sabe nada ni de nuevos, ni viejos, ni novísimos, ni de Góngora, ni de las gárgaras de Whitman. Y es que, y me cuesta decirlo, este poema nunca leyó un poema. Y con todo esto se pregunta, nunca tan perdido, ¿quién se atrevería a llamarlo poema? Porque aun cuando este poema quisiera creer en milagros, no tiene claro que los milagros sean poemas. Cree sí en la verdad, pero aprendió que la verdad arruina los poemas. Como esa historia de la mujer aquella, virgen y embarazada, por el aletear de una paloma. Él sabe que jamás podía ser tan ingenioso como para dar con un poema así. Y la verdad, ese poema no es un poema. Este poema no es un poema. Porque hace siglos nuestros cuerpos dejaron de rimar y de arrimarse. Y olvidé tu nombre, y olvidaste mi nombre. Y arruinamos ese primer y único gesto del lenguaje. Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Y así las palabras volvieron a ser lo que eran. Piedras en el medio del camino, tropiezos, armas que empuñar, armas que empuñar, armas que empuñar. Y con las armas no se hace un poema. ¿Alguna vez se inspiró en algún otro poema o novela para hacer de los suyos? Para eso tengo un poema de 17 páginas que... Fíjate que yo respeto mucho a muchos poetas y escritores. Lo que sí hago un ejercicio, así como yo les hablaba de que el poema trata de la palabra como que fuera una joya que trata y la novela es la suma de estas piedras. Yo cuando escribo poesía trato de no leer poesía, trato de leer novela para nunca perder el sentido del relato, para que no queden esos poemas como en el aire, enredados, que no dicen nada. Y cuando escribo novela trato de leer poesía para nunca perder el cuidado de la palabra y del ritmo, pero sí, tengo grandes maestros. Hay poemas, hay ideas sobre las que uno vuelve. Además que los grandes dramas, hay quienes dicen que están definidos del teatro griego y que son 8. Y volvemos sobre los mismos temas, los grandes conflictos de la vida, el padre, la humanidad, la paternidad, el amor, la traición, la muerte, y estamos dando vueltas sobre los mismos temas. En particular yo le hice un poema a un gran amigo, que es Raúl Zurita, un gran poeta, que estuvo ahora corriendo
corriendo en la terna para el Nobel, un tipo que ha hecho una poesía monumental en que pone a la naturaleza por testigo del horror, que también es un tema universal. Y a él le escribo un homenaje, porque curiosamente le vino Parkinson, y a mí me impresionó mucho un día que lo veo temblar y era muy raro, porque era como un tipo convertido en su propio poema. Tanto hizo temblar a Chile, tanto hizo tanta teluria le dio a este país, al desierto, a las rocas, al mar, que terminó convertido en su propio poema. Entonces para mí era como el acto último y completo de la poesía. Pero sí, por supuesto que... ¿Ah? Raúl. Sí. Él ha sido muy generoso conmigo. ¿Contesté la pregunta o me fui por ¿Ah? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Cómo podría describirnos su relación padre e hija? Sí. Estoy vivo o no lo estaría. No, hay gente que dice que la paternidad es como una mochila, porque es una mochila de responsabilidades. A mí mi hija me sacó una mochila llena de preguntas incontestables. El sentido de la vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no me iba a vivir debajo de un puente? ¿Por qué no me andaba toda la chucha? Le dio sentido a todo. Y son preguntas que quizás nunca iban a tener respuesta. Es todo nomás. No. Somos muy amigos. Debería ser más padre y menos amigo quizás. Pero me salvó. Y la amo, de lo máximo. Tiene una cabeza impresionante. Tiene unas reflexiones, le robo N. Un día tenía 8 años y estábamos. ¿Y usted, alguien vio la vida de Stephen Hawking? Salvaje, la explicación. Bueno, no, pero en la película, ¿nadie vio la película? Sí, pues la película es famosa. Con Redmore, Bueno, la verdad es que en la película este estudiante le viene un pequeño temblor y va al doctor. Y va al doctor y el doctor le dice que tiene ELA. Y que le queda 1 año de vida. Nadie sabe cómo lo hizo para vivir 40 años, pero que le queda 1 año de vida. Y él vuelve a la casa de estudiantes en Londres y se mete en una esquina y se queda como un huevito, así. Y la Rosa, chiquitita, tenía 8 años. Y me dice, papito, ¿qué le pasa? No, chucha, es que lo está pasando mal, tiene pena, porque le dijeron que estaba enfermo y le queda 1 año de vida. Y me dice, es bueno que tenga pena. Y tú, ¿por qué? Porque cuando uno tiene pena, la vida pasa más lento. Y así, ¡oh! Bueno, me lo robo, novela. Pero además fue muy duro, porque puede entender a los 8 años, puede llegar a una reflexión así. No estaba bien, pero me viví sorprendiendo. Sí, increíble. ¿Qué se siente saber que a tantas personas les importa, les parezca interesante su opinión sobre distintos temas? ¿Y que cree que tenga su forma de hablar o ver que les llame la atención? Debe ser mi voz estereofónica, ¿no? Es una responsabilidad. Yo llegué a lo público, yo escribía, lo que siempre he hecho es escribir, desde chico.
De hecho, yo una vez fui puzzle, esto es súper tonta esta historia, porque mi mamá es muy maricona. Mi mamá, no, es que en mi casa hay mucho humor, en mi casa se practica el bullying amoroso. Yo creo en el bullying amoroso, que es el bullying que nos hace fuerte, que nos reímos de los amigos, de las cosas, pero uno se ríe de aquello que es irreparable. Pues se ríe de las cosas divertidas y solamente... Entonces, me acuerdo que antes, porque la televisión hace que uno tenga mucho mayor exposición, pero antes de la tele yo había publicado un libro que me había prologado Raúl Zurita. Y fui puzzle en la segunda, o sea, fui la foto del puzzle. Yo estaba demasiado contento, entonces llego a mi casa y le digo, mamá, fui puzzle, soy puzzle, así como que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo. Sí, yo choqué el árbol. No. Entonces le digo, mamá, soy puzzle. Y mi mamá dice, ay, pero qué amor, qué lindo. Y bueno, una maricona. ¿Por qué? Porque nadie lo va a poder sacar. Porque nadie no me conocía a nadie. ¿Por qué estoy contando esta estupidez? Entonces, no, pero después viene el mundo, viene la tele y viene... Yo no entiendo bien cómo llegué a la tele, pero sí me gusta que sea un espacio en que uno pueda comunicar. Lo que es una responsabilidad, y lo que trato yo es de no tomar partidos. Yo también me meto mucho en política, pero no en política, trato de distanciarme, y por eso no tengo muchos amigos en política, porque a la gente le gusta que uno tome partido y que sea fiel a ciertos grupos, lo que significa defenderlos siempre y esconder sus faltas. Y yo creo en las verdades morales, creo que hay que perseguir la verdad y la justicia. Y en eso están al debe todos. Entonces yo doy por un lado, doy por el otro, y la gente quiere lealtad. Y eso es una concepción muy errada de la lealtad. Uno tiene que ser leal con los principios y con la verdad. Y también hay muchas palabras por eso digo que hay que cuidar las palabras. Hay palabras que están muy mal concebidas. Lealtad es una. La consecuencia. Gente que decir, por ejemplo, vuelvo sobre el tema de la Pati Maldonado, que niega que hayan muerto ni torturado, dice que están todos veraneando en el Caribe. Está bien, te pueden parecer bien muertos, pero no, güey, pero los números son números. Pero ella siente que ella es consecuente porque ella sigue sosteniendo lo mismo al tiempo. Eso no es consecuencia, eso es estupidez. La persona evoluciona, la persona se da cuenta de sus errores, la persona abre los ojos, la persona sabe nuevas realidades y se va acomodando. Ser consecuente es, en un momento de la vida, en un segundo, no estar haciendo al mismo tiempo lo contrario de lo que predicas. Eso es ser inconsecuente. Pero ser consecuente con la verdad es ir mutando junto con ella, o con lo que vas entendiendo de ella. Cualquier persona que crea que sostener lo mismo en el tiempo, sobre todo si es una estupidez, eso no es ser consecuente. La lealtad también es un concepto, y así hay mucho. El miedo, ¿hay que vivir sin miedo? No, hay que vivir con miedo, ¿no? Si el miedo es un regulador, es un regulador frente a la vida, frente al... o la culpa. Sí, hay una culpa cristiana que es terrible, que es un peso. Pero también hay una culpa que es bonita. La culpa de tener lo que los otros no tienen te hace solidario. Y el psicópata es justamente la persona que vive sin culpa. Entonces, las palabras tienen ciertas dimensiones. El egoísmo. Todos los actos en la vida son egoístas. No existe una persona que haga un acto en la vida que no sea por satisfacerse a sí mismo. La Sor Teresa de Calcuta, el tipo que está en el Titanic, que queda un asiento
que está a punto de subirse y decide dejárselo al otro, es porque en ese minuto lo hace inmensamente feliz y orgulloso hacerlo. Igual está persiguiendo su felicidad. No te estoy diciendo lo que diferencia. Todos los actos son egoístas. Está en la naturaleza del ser humano. Lo que diferencia a las buenas de las malas personas es qué te hace feliz. Pero siempre vamos a perseguir, es muy raro, es casi enfermo no perseguir. Y hay gente que se sacrifica y da la vida, pero porque siente un impulso potente y eso es lo que llena su corazón. Pero tú nunca vas a ir con tu corazón. Entonces, las palabras las cargamos y las encerramos y no las dejamos volar. Las palabras tienen muchas más capas. Y eso es bueno entenderlo. Conteste lo que me habían preguntado. Sí, hay una pregunta de Paula, ¿quiere hacer una? ¿Ya? ¿Usted piensa que la poesía sigue teniendo el mismo impacto en la sociedad que a comparación que décadas atrás? No sé. No lo sé, pero es curioso esto de que consideramos Chile como país de poetas. Yo me lo he cuestionado mucho. ¿Qué nos hace? ¿Qué hace que en este país surja tanta poesía, que tengamos 2 Nobeles? Yo creo que la poesía es importante, así como la filosofía es importante. Los sabios de la tribu, las personas que alguien tiene que detenerse, alguien tiene que tomar distancia, alguien tiene que cuidar la posta de la palabra, alguien tiene que... Esto es como en la cabeza, volvamos a la época de Sapiens y de Cromañones. Había un tipo que llevaba el fuego. No sabían producir fuego. No sabían producir fuego. Caía un rayo, se prendía un árbol, agarraban un carbón y ese carbón había que mantenerlo prendido, o sea, seguir prendiendo otro. Y había un tipo que era el encargado de ese carbón. Y estamos hablando de nómades que iban persiguiendo los animales, porque hasta que descubrimos la sal no pudimos asentarnos. La sal para salar los alimentos y poder quedarse en un lugar. O sea, había un tipo que era el encargado, que llevaba un bolsito de cuero con esta lumbre, con este carboncito que tenía que darle siempre, echarle aceite de los mismos animales y mantenerlo prendido. Si ese conche su madre se le llegaba a pagar, para que volviera a surgir la vida en ese lugar, podían pasar 300.000 años. O sea, esos eran los gaps hasta que volviera a caer un rayo y justo fueran... O sea, desaparecía la humanidad. Si no cuidamos la palabra, la degradación de la palabra es señal de la degradación humana, así como la degradación de la naturaleza es la señal de la degradación del hombre. La palabra es como los árboles. Hay algo fundamental ahí que nos constituyen humanos, que nos da la posibilidad de ser humanidad. Y los poetas de alguna manera están tratando de resguardar eso. Hay que cuidarlo. Y la naturaleza, en Isla Pascua es un referente con respecto a la degradación. En Isla Pascua vivían 187.000 personas. Hasta que talaron el último árbol. Talaban los árboles para poder mover los moayos. Y no tuvieron sombra. Y se empezaron a pelear por la sombra. Y terminaron matándose entre ellos y comiéndose entre ellos hasta que quedaron 137. Prácticamente desaparecieron. Y ahí tú te das cuenta, cuando se degrada la naturaleza, inmediatamente viene la degradación del hombre. La degradación del lenguaje también es señal de degradación del hombre. Una sociedad que no cuida el lenguaje no cuida la sustancia misma en que nosotros hacemos el micelio emocional con que nos vamos desarrollando.
Yo creo que es importante, no hay que darle color tampoco, ¿no? Pero y si en Chile, yo creo que es porque la naturaleza a nosotros nos está hablando todo el rato. Este es un país muy raro. Nosotros somos un país muy ridículo. Si tú te miras en el mapa, cualquier buen que mira a Chile dice, estos buenos están cayendo al mar. ¿Cómo se sostienen? Están como así. ¿Ah? Entre el mar que quiere sincerar la tierra que nos quiere empujar al mar, esta tierra que tiembla, que se manifiesta, está permanentemente hablándonos, está interpelándonos. El lenguaje está en la naturaleza, en la nuestra de todas maneras. Se manifiesta de tantos colores, de tantas maneras. A nosotros la tierra nos habla mucho. Y por eso yo creo que también hay tanta poesía acá. Creo. Muchas gracias. Bueno, yo sí. Pablo, nosotros como colegio, en un par de semanas más, los chicos van a estar invitados a hacer un concurso parecido a Santiago en 100 palabras. Ya. Pero se llama ABG en 100 palabras. ABG, como nuestro colegio, Alberto Lesgana, nuestras siglas, en 100 palabras. Me gustaría si pudieras darle consejos en qué se pueden inspirar, en qué pueden pensar, un poco haciendo alusión a lo que decías tú, en lo que piensas, es como soltar esto que a uno le está pasando en la cabeza y ponerse a escribir. ¿En qué podrían pensar los chicos? ¿En qué inspirarse? ¿Qué idea o datos le podrías dar a ellos? Busquen justamente aquello que no pueden decir, aquello que los tiene atrapados. O esa historia que tiene tantas vueltas que no sabrían cómo lograr que cupieran 100 palabras. Busquen la raíz misma de la historia, la raíz del miedo, la raíz del conflicto. Y busquen las imágenes. El lenguaje, lo lindo de la literatura es justamente la interrelación entre las cosas. El lenguaje, la metáfora, no sé si lo decía, que habita el mismo lugar que el humor. Es la relación entre el mundo real y el mundo aparente. Hay imágenes que son absolutamente perfectas y que son tan simples. Tellier decía en un poema, la felicidad es como el leve deslizar de dos remos en el agua. Yo nunca he visto una imagen más perfecta. Yo cierro los ojos y me imagino ese movimiento y la verdad es que entiendo que hay paz ahí, que hay felicidad, que hay paz, que hay tranquilidad. Busquen historias que los perturben, que los llamen. No traten de encontrar más allá de ustedes. En ustedes habitan todas esas historias. O en la mirada, cosas que vieron, cosas que sienten, cosas que les molestan. Y en el ejercicio de acotar, la poesía es poda. Uno escribe. La parte más difícil de la poesía es la poda. Y además hay una regla que yo creo aceptarla, y es que si lo puedes decir en prosa, dilo en prosa. La poesía, y esto de escribir en 100 palabras, también tiene que ver con empezar a tejer y a picar y a dejar lo justo. Y lo justo puede ser una imagen, es a sacarle el artificio. Decir, esto no es florear y poner palabras bonitas y mucho adjetivo. No, es llegar al centro de las cosas. Cada uno tiene que encontrar su historia, su voz, pero que los interpele, que les moleste, que los motive, que los cuestione. Jueguen on the danger zone. Busquen ahí donde más cuesta. Y piquen, distánciense. Es muy bonito el ejercicio. Súper difícil tu pregunta. Pablo, queremos agradecerte este espacio con un fuerte aplauso de todos los estudiantes.
Y agradecerte por estar con nosotros, contarnos de este mundo, toda tu narrativa, que de verdad que nos emocionó, yo creo que a todos los que estamos acá en esta sala, y de verdad que reitero las gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad también junto a nosotros. Feliz, gracias por la oportunidad. Y quiero ver esos cuentos en 100 palabras. Sí, súper. Ya, pues muchas gracias. Gracias a los niños también. Se portaron súper bien. Maravilloso.